Lidia Delicado es profesora de Geografía Humana en la Universidad de Alicante. Ha trabajado también en la Universidad Pública de Navarra y en la Jaume I de Castellón. Es secretaria de RAIEP, la Red Académica Internacional de Estudios de Prostitución y Pornografía. Acaba de publicar un libro en el 2025 de pornografía, un problema social global, didáctica feminista, y es investigadora principal de proyectos de investigación. Fue premio tesis doctorales y bueno, tiene un currículum estupendo. Mujer feminista, compañera y como dicen, y sin embargo amiga, ¿no? Pues tienes la palabra. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por organizar esto, muchas gracias por estar aquí y no ir a ver al Papa. Yo de verdad que me pregunto por qué tenemos que rendir pleitesía con nuestros impuestos a la visita de este señor, pero bueno, en fin, es una queja que supongo compartimos todas. He venido de Alicante ayer, estoy muy contenta de estar aquí porque yo no había participado en este foro en Madrid. Y entonces, bueno, en Madrid hay tantas cosas, ¿no?, para quienes venimos del exterior. En mi caso, yo voy a hablar, a ver si me aclaro con el cacharrín, de cuáles son esas servidumbres sexuales, esas servidumbres eróticas y cómo en estos momentos esas servidumbres se han trasladado al entorno digital. Es decir, cómo ahora ese mandato erótico que pesa sobre nosotras, sobre las mujeres, se está monetizando y se ha convertido en un negocio global. No es que sea nuevo el negocio en el entorno digital, es un negocio que lleva su tiempo, tiene su recorrido histórico y está muy asociado a la construcción de la feminidad. Pero era interesante saber o poder conversar, conocer entre todas cómo se ha ido reformulando esa servidumbre sexual de las mujeres, esa servidumbre femenina asociada a lo erótico y a lo pornográfico en el entorno digital. Es de lo que yo voy a hablar hoy. Y también, bueno, pues son resultados preliminares de investigación en un tema que estoy abordando desde hace un tiempo y comparto algunas de las ideas que ya he ido atando. Bueno, las compañeras de la asociación, Pilar, insistía en que hablásemos de cómo es ese mandato, el mandato de ser servidoras sexuales de los varones. ¿Cómo se produce ese mandato? Ya se ha mencionado aquí algunas de esas claves que explican cómo nosotras nos vamos socializando en diversas servidumbres y también en la servidumbre sexual. Es importante destacar ahora ese trabajo ideológico que hacen las redes sociales y qué es lo que es visible dentro de las redes sociales a todas las edades. Cuando estamos navegando en redes sociales, en los entornos digitales, podemos ver que para las niñas también recae esa idea de servidumbre sexual, de gustar, el mandato de ser validadas por otros, pero con un tipo de atractivo. Bueno, pues el contexto que tenemos actual de servidumbres sexuales se va interiorizando en nosotras desde que somos niñas. Y las niñas ven ejemplos, ven imágenes ejemplificantes cuando navegan por Internet. Las niñas y también los niños, cada uno y cada una con su rol, van aprendiendo cuál es ese papel social que van a representar dentro de la relación sexual, heterosexual en este caso. Y bueno, pues las niñas van normalizando ese paquete de servidumbres que les va a tocar cumplir de una manera u otra. Nosotras sabemos que después podemos escapar, pero es cierto que el mandato social sobre la sexualidad y sobre la servidumbre sexual es todavía muy poderoso y son muchísimas las evidencias que podemos comprobar si navegamos por esa cultura dominante que es ahora la cultura digital. Desde que somos pequeñas, nuestra presencia pública ya es una presencia hipersexualizada. Ese mandato se va construyendo. Nosotras asumimos el rol
de que nuestra presencia pública tenga esas características concretas y los varones también van asumiendo cuáles son las que les tienen que gustar y cuáles son las que tienen que seleccionar. Desde una edad muy temprana, las niñas ya se tienen que ir reconociendo en ese tipo de comportamiento, en ese tipo de actitudes. Nuestra presencia pública va a ser así y tiene una serie de significados y tiene una serie de impactos cuando se construyen nuestros lugares sociales. ¿Qué es lo que estamos viviendo ahora en esta cultura digital? Como digo, no es algo nuevo, pero sí que se ha intensificado. Lo que hemos visto que está sucediendo, cómo se ha configurado el patriarcado digital, no tiene en realidad una esencia novedosa en cuanto a sus prácticas, sus significados, la eficacia de cómo se va reformulando el lugar de las mujeres y el lugar de los hombres con connotaciones estereotipadas. Todo lo que es la estructura, el esqueleto del sistema patriarcal se ha trasladado al mundo digital. No ha habido un enorme cambio, pero sí que se ha visto una intensificación de todos los problemas preexistentes al mundo digital. ¿Me entendéis? ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Que esas servidumbres sexuales, ese sometimiento sexual, se está presentando con mucha eficacia como un proyecto de emprendimiento dentro de las economías digitales. Esto sí que es nuevo. Que sea un proyecto de emprendimiento dentro de las economías digitales significa que también se está presentando como algo aspiracional para nosotras, es decir, un lugar en el que nosotras podemos encontrar un proyecto vital, un proyecto moderno, porque está asociado a lo tecnológico, y bueno, pues ese sometimiento sexual se está presentando de una manera que es muy positiva, que es muy agradable y que suena muy bien. Bueno, de esta manera se están conformando ahora esas servidumbres sexuales. Además, tenemos grandes iconos de la cultura popular, grandes iconos que están en todos nuestros espacios de la vida cotidiana, como la campaña de bikinis de este verano que tenemos en pantalla. Y bueno, pues precisamente por ese mandato social, muchas mujeres construyen un concepto de sí mismas que está resultando ser muy útil para los intereses del proxenetismo. ¿Esto no pasaba antes? Sí que pasaba, pero no pasaba a manera de torpedo permanente visitando un espacio público como es el espacio digital. Cualquier visita al espacio digital va a ser una secuencia de torpedos con este tipo de imágenes. Este tipo de imágenes están en el mundo offline, pero sobre todo de manera sistemática muy intensiva en el mundo online. Y ahora también se nos está presentando esta idea de que la elección de monetizar tu imagen sexual, tu cuerpo sexual femenino, se está mostrando como una voluntad que nosotras elegimos libremente y sobre todo se está presentando como el gran paradigma de nuestra libertad. Y todo esto está sucediendo en un entorno digital que en estos momentos es el que gobierna la hegemonía cultural. Y este mensaje se va infiltrando en todos los espacios de las industrias culturales, en esos espacios, en esos relatos, en esos productos más consumidos en el mundo global. Es decir, no hay lugar en el que estemos que no estemos consumiendo el mensaje sobre el sometimiento sexual. Claro, es una manera muy eficaz, porque además es una manera de generar sistemas de obediencia hacia las mujeres. Hemos hablado antes del mandato sobre la belleza, el mandato sobre la maternidad, pero este mandato de que el sometimiento sexual se está presentando como nuestro gran paradigma de libertad, es decir, nuestra libertad en este mensaje se contempla siempre y cuando nuestra sexualidad esté mercantilizada. Una vez que nosotras introducimos nuestra sexualidad en el mercado global,
va a haber un entendimiento hegemónico de que eso va a ser el paradigma de nuestra libertad. Y aquí se nos presenta un problema, un obstáculo para poder ir avanzando en nuestra agenda feminista, que es una agenda transformadora. Ojo, porque yo cada vez veo más, sobre todo en la universidad, que hay tanto mar de fondo, con tanta cosa en la universidad. Tanto mar de fondo, por ejemplo, las geógrafas, si es que deciden hablar con alguna idea de feminismo, que son muy pocas, empiezan a hablar de espacios inclusivos, pero no desde el punto de vista de las necesidades de la discapacidad, no. Espacios inclusivos. Aquello de mete mujeres y agita, pero también en el espacio público. Nosotras las feministas no estamos hablando de eso. Nosotras estamos hablando del principio de igualdad. Estamos hablando de transformar los espacios, no de incluya mujeres y agítese, pero no cambie nada. Entonces, esto lo quiero decir porque no se trata de si nuestra sexualidad se incluye en el mercado y entonces así nosotras gozamos de más inclusión en la economía global. No, no se trata de eso. Nosotras no estamos pidiendo eso. Bueno, igual aquí me he liado un poco, pero después, si queréis, podemos aclarar. Campañas publicitarias que siguen reorientándonos hacia esos sometimientos sexuales desde distintos ángulos. Es como un caleidoscopio. Bueno, pues estas chicas, igual que la anterior, son un modelo aspiracional para todas las que observamos. Vemos en ellas, además, en toda la cultura digital, una cultura de consumo que antes existía, pero se ha intensificado. Y además, para generar esas interacciones que pide la economía digital, la economía de la atención, las personas que siguen a los perfiles en redes sociales, esos perfiles consumistas que están mostrando lo que se han comprado en las grandes cadenas, tienen que puntuar. El público es quien decide qué ropa se pone, se quita la chica, ¿no?, del perfil. Bueno, pues todas estas mujeres que se han convertido en iconos de la cultura popular digital siguen ese patrón consumista. Por lo tanto, también vemos que hay conexiones entre las que están vendiendo su sexualidad en los distintos espacios de la economía digital, que al mismo tiempo tienen un tren de vida visible, enorme, porque para generar toda esa economía digital en la que se incluye también la venta de la sexualidad, hay que generar todo tipo de interacciones. Si no, no tiene sentido la economía de plataforma. Luego me detengo un poco más en esto. De tal manera que al final estamos viendo a muchísimas mujeres muy visibles dentro del espacio digital que siguen ese patrón, que siguen esa idea del consumismo feroz, y ese consumismo está asociado a la venta de distintos productos, incluyendo una misma. Y bueno, todas estas mujeres aparentemente tienen un éxito social y una amplísima aceptación masculina, que es finalmente lo que se persigue dentro de este paradigma. El mensaje mediático es que la mercantilización de las mujeres es un destino vital atractivo. Lo debemos contemplar dentro de nuestras opciones. Es el mensaje, es el mandato. Y sobre todo carente de dimensiones problemáticas. Y este es el mensaje que se está difundiendo especialmente dentro de las universidades, en distintas asignaturas, en algunas conferencias, en algunos cursos de verano. Seguimos con el sometimiento, pero esta vez ese otro grado, ese otro nivel en la servidumbre sexual es que sea un sometimiento entusiasta. Esto es lo que se ha conseguido con la normalización de esas nuevas formas de crear contactos prostitucionales y contenido pornográfico dentro de esa nueva economía política que ha conseguido instalar la industria pornográfica y la industria de la prostitución en el capitalismo de plataforma, en la economía de la atención, en la gig economy, dicho en inglés.
Se promueve que la autocosificación nuestra autocosificación sexual, se presenta como si fuese un asunto nuestro, un asunto propio. La agencia, hay que respetar la agencia de las mujeres, no hay que estigmatizar las decisiones de las mujeres. Todo esto, todo ese clima, toda esa atmósfera que se está creando con ese paquete de mensajes, al final está presentando que la autoexplotación sexual es un asunto nuestro. Es como algo que viene de Saturno, se instala aquí de repente en nuestro marco de pensamiento como si nada hubiese pasado antes, como si fuese algo espontáneo. Entonces, esta celebrity saca un nuevo disco con esta portada y se convierte en una mujer súper conocida con un mensaje viral con esta imagen, y esto es como si fuese solo su responsabilidad. Se plantea como si esa decisión que ella toma fuese únicamente algo que toca con su sistema de decisiones, y se presenta completamente desconectado de las lógicas del poder. Esto no pasaba antes de las redes sociales y no pasaba antes en las universidades, por supuesto que pasaba, pero no era viral. No estaba a todas horas, en todas partes, dentro de las plataformas de Internet. Las universidades han intensificado también su mensaje, ese mensaje que dice que en realidad forma parte de su elección y que no hay conexión con las estructuras del poder, lo han intensificado. Cada vez son más abundantes los artículos que aparecen en revistas de alto impacto que hacen un análisis de estas prácticas que vemos en pantalla completamente desconectadas de las lógicas del poder. Y en los años 80 ya veíamos que estas lógicas se arrinconaban, el análisis de estas lógicas se arrinconaban y se empezó a hablar del placer de las mujeres, de su decisión, de su agencia, con lo que estamos completamente de acuerdo, pero no se puede hablar de estas prácticas globales que forman parte de la economía global sin considerar cómo son sus conexiones con las lógicas del poder. Entonces, ese supuesto sometimiento nuestro entusiasta esconde un mar de fondo y un proceso de sedimentación de la normalización de nuestra autocosificación sexual, y lo tenemos que examinar en su profundidad. Todos esos discursos que siempre hemos visto en la academia desde los años 70 en adelante, que son discursos de legitimación de la prostitución, de la producción de pornografía, de la explotación sexual de las mujeres, yo he visto ahora que se ha producido un cambio, y lo he denominado en el libro que estoy preparando de los discursos de legitimación a los discursos de persuasión. Porque si hay alguien que se está encargando de generar todo tipo de discursos promocionales de la nueva industria de la explotación sexual en Internet, es la universidad. Son las distintas universidades públicas, privadas, nacionales, internacionales. La idea que se disemina por parte de muchos autores y autoras en todas las revistas académicas, en los manuales universitarios, es que el progreso para nosotras reside en mercantilizar nuestra sexualidad. Esa es una idea completamente repetida en muchísimas publicaciones. ¿Qué deciros que existen revistas de alto impacto como la que vemos en pantalla que solamente publican artículos y trabajos de investigación que promuevan la industria de la pornografía? Tenemos, por otro lado, en estas nuevas circunstancias del entorno digital, un mandato que viene impuesto por los demandantes, por la demanda. Demanda de acceso a la prostitución y demanda de multitud de productos que tienen que ver con la pornografía. Esta demanda siempre ha solicitado en prostitución una atención individualizada. Lo que nunca habíamos tenido es un sistema de producción de contenido pornográfico que fuese individualizado. Y ese es el gran cambio que ha habido dentro de la economía política de la industria pornográfica.
Ahora, quienes demandan pornografía pueden hacer una demanda personalizada. ¿Eso qué implica? Pues el tema que nos ocupa hoy. Una inversión de tiempo y una inversión de recursos que hasta ahora no se había visto. Ese es el cambio que yo quería explicar hoy aquí. Ese compromiso pleno que se está pidiendo a las chicas que abren sus perfiles, que están tratando de monetizar contenido pornográfico, que están dentro de las aplicaciones que facilitan el contacto con la prostitución, que se han ido al prostíbulo donde hay cabinas para retransmitir pornografía en vivo por webcam, que han ido entrando en todos estos circuitos de explotación sexual digital, se encuentran con esa demanda, atención individualizada y un compromiso pleno con los deseos de los suscriptores. Esto siempre ha estado en la industria del sexo, siempre ha estado, pero nunca había estado con este nivel de intensidad y este nivel de personalización de la explotación sexual. La explotación sexual femenina en el entorno digital implica mayor tiempo y más sometimiento. Ahora el proxenetismo no tiene que hacer grandes inversiones como construir un prostíbulo súper chulo, como los que hay en Alicante, en la entrada norte, los que hay en la costa, en las proximidades de Benidorm, dentro de Benidorm mismo. Ya no hace falta construir esos prostíbulos súper chulos, una arquitectura muy cuidada, no. Ya no tienen que invertir nada, solamente poner la plataforma digital, esa plataforma donde se van a generar las interacciones y de la que también van extrayendo contenido para ir colocando en otros espacios de Internet. ¿Qué es lo que pasa con las chicas que crean sus perfiles dentro de las aplicaciones de pornografía personalizada y dentro de las aplicaciones para facilitar la prostitución? Y luego también las plataformas webcam. Si nos centramos en la webcam y en la creación de pornografía personalizada, lo que vemos es que ha habido una actualización del modelo de feminidad tradicional. Esa servidumbre sexual se ha actualizado. Tiene que haber una inversión considerable de tiempo, de dedicación y de recursos económicos para poder mantener la visibilidad de tus perfiles. Tienes que estar expuesta en todas las redes sociales y hacer estrategias de llamada de atención para que los consumidores acudan a tu perfil principal, que es el que tienes monetizado. Y eso significa tener que estar luchando constantemente por la atención dentro del entorno digital. Eso lleva a una estrategia de desgaste, eso implica ir generando contenido permanentemente para llamar la atención y no perder tu audiencia, no perder ese tipo de explotación sexual que se presenta en este mercado como una audiencia. Ese modelo que propone OnlyFans como empresa pionera y que ha sido seguido por otras compañías consiste en satisfacer todas las demandas sexuales que lleguen de los varones y del público que tengas de manera personalizada, y también todos esos costes de producción ahora recaen sobre las mujeres implicadas, ya no recaen sobre la industria pornográfica. Ella es la que se encarga de crear todo el contenido, pero también de asumir todos los gastos de producción, como ha sucedido en la nueva economía de plataformas. El capitalismo de plataformas consiste precisamente en eso. Para que las chicas puedan reunir ingresos económicos significativos, han de manejar una estrategia que logre sostener la suscripción de todos estos consumidores, y eso pasa por invertir, y ellas mismas lo dicen y lo cuentan, decenas de horas de actividad. Y luego también tienen que ir generando tráfico, interacciones en todas las redes sociales. Y todo eso va beneficiando ¿a quién? A las grandes tecnológicas. Se genera esa sinergia entre las grandes tecnológicas. Que ellas estén obligadas a cumplir con todos esos trabajos digitales significa que el negocio lo están haciendo las grandes tecnológicas, porque están utilizando a las personas para ir generando la riqueza sin tener que hacer ninguna otra inversión que no sea disponer únicamente la plataforma en Internet. ¿Me entendéis en ese punto? Bueno, todas estas mujeres tienen que lograr un equilibrio
entre producir nuevo contenido, generar sistemas de atención a los usuarios, una atención individualizada por llamadas en directo, el chat también en directo, el mantenimiento de sus muchos perfiles en todas las redes sociales, un nivel de interacción sostenido para no perder toda esa atención que se ha logrado, realizar shows públicos en vivo. De ahí es donde después graban y roban las imágenes y las distribuyen en Pornhub. Tienen que alimentar el requisito que impone el algoritmo. El proxenetismo digital ahora se está organizando a partir de la gestión del algoritmo. Eso no lo puedo explicar hoy, pero espero explicarlo próximamente con más tiempo. Tienen que satisfacer a la audiencia para que publiquen buenas reseñas, porque una reseña mala en una plataforma webcam significa desbancarte de la visibilidad. Tienen que hacer las retransmisiones en directo por privado, es decir, toda esta inversión de tiempo para el sometimiento sexual monetizado es lo que tienen que hacer y no pueden escaparse de esta red porque si se escapan no tienen visibilidad y no tienen ingresos. Además de todo eso, tienen que mantener una actitud seductora con desconocidos, todos los que se aproximen a ellas en varios idiomas, mientras todo lo anterior está sucediendo. De este desgaste y de esta inversión de tiempo, explotación de las vidas de las mujeres, estamos hablando en estos entornos. Solamente comentar algunas características de este proxenetismo digital y cómo actúa. Esas chicas, que se las llama eufemísticamente modelo webcam, esas camgirls, que retransmiten imágenes eróticas o que son explícitamente sexuales, utilizando plataformas de terceros. Ya voy a acabar, me quedan creo que 2. Tienen que pagar comisiones y las comisiones en las plataformas webcam superan a las comisiones del modelo OnlyFans y las aplicaciones similares, las muchas que han surgido. En el caso de la webcam, los porcentajes son de 30 y 40% de los ingresos, pero si ellas acuden, como sucede en Colombia, a los prostíbulos donde están las habitaciones para retransmitir, en ese caso esos prostíbulos y esos gestores de las plataformas se llevan hasta un 60% de los ingresos que ellas están generando. ¿Qué pasa? Que también cuando ellas hacen esos directos en vivo, sin el consentimiento de ellas, los gestores de las plataformas, los proxenetas digitales, roban el contenido y lo distribuyen en otros espacios de Internet. Aparecen como pop-ups mientras están navegando en Pornhub, aparecen en otras webs donde hay también retransmisiones de tipo erótico y ellas lo descubren de manera inesperada porque alguien les dice: te he visto en Pornhub anunciando tu contenido, te he visto en Pornhub haciendo este tipo de prácticas. Y bueno, pues esa es una parte de la inseguridad digital y de la sobreexposición a las violencias que tienen las mujeres cuando están implicadas dentro de estos espacios de sometimiento sexual. Las retransmisiones por webcam son grabadas sin su consentimiento, como estoy diciendo, son alojadas. Y luego también todos estos proxenetas lo que hacen es ir generando atractivo, generando tráfico para ir reconduciendo a quienes navegan en Internet hacia los espacios que importan. Por eso muchos chicos dicen: es que a mí yo estaba jugando al fútbol y de repente entro en el YouTube naranja. Pues así es como esto funciona. Bueno, este proxenetismo digital opera con una estrategia de coacción basada en el algoritmo. Que no, que no. Solamente quería decir que desde el abolicionismo estamos respondiendo y quería mostrar estos discursos que salen antes de acabar, como este gurú del regulacionismo en el mundo anglosajón: el trabajo sexual puede ser edificante. Y bueno, mientras que se están dando esos discursos académicos de persuasión, nosotras estamos denunciando cómo se sigue rearticulando todo el negocio de la explotación sexual y cómo se está glamorizando el sometimiento de las mujeres. No me ha dado tiempo a hablar del trabajo emocional que se está vendiendo, pero si queréis después en el debate lo podemos hacer. Bueno, muchas gracias.